A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Muy buenos días a todas y a todos que nos están escuchando en este momento. Hoy, siendo las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radio revista de renovación magisterial. Hoy, 24 de febrero del 2024. Muy buenos días al magisterio y a todos los trabajadores que nos sintonizan a través de los medios de comunicación. Hoy nos acompaña en la conducción del programa Marta Liliana Fuentes Pardo y Rocío Porras Torres en compañía de Carlos Chacón en Lenguas de Señas. Recuerden que pueden sintonizarlos todos los sábados en Facebook Live Renovación Magisterial. Visítenos en las diferentes páginas www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los documentos y la actualización de todo el magisterio y trabajadores colombianos. Síganos en Twitter, @encuentrospeda, @renovacionmag. Bueno, Rochi, muy buenos días. Bienvenida al programa de Renovación Magisterial. Es un placer tenerte aquí en nuestro programa, Rochi. Bueno, buenos días, Martica. Buenos días a toda la audiencia que está en este momento aquí en Encuentro Magisterial, que hoy tenemos un programa muy interesante para todos. Bueno, Rochi, celebrar hoy porque Rochi nos va a acompañar aquí también en la conducción del programa, por lo que va a ser un poco mucho más dinámico y bueno, vamos a estar entonces en contacto contigo, Rochi, y bueno, bienvenida. Gracias, muchísimas gracias. Y aquí, bueno, estamos a su servicio, a lo que necesiten y bueno, empezamos, Martica. Bueno, claro que sí. Bueno, esta semana fue una semana muy importante porque traemos la memoria de aquellas culturas, de aquello que nunca se puede olvidar, y con eso estamos hablando de las lenguas maternas. Vamos entonces al encuentro con el Día Nacional de las Lenguas Nativas y Maternas. En cuanto a la celebración de estas lenguas, invitamos a la doctora Antonia Agrea del pueblo indígena Inga de Colombia, licenciada en Lingüística y Literatura, magíster en Supervisión y Administración Educativa y doctora en Ciencias de la Educación. Doctora, buenos días. Allí puncha tucuicunata, muy buenos días a todos y todas. Muy contenta de estar con ustedes, Marta, Rocío, haciendo este tan bonito programa, esta labor tan hermosa que ustedes hacen por la labor y la difusión de las lenguas de Colombia. Claro que sí, doctora. Y es de resaltar también, doctora, que bueno, ahorita afortunadamente estamos hablando de la interculturalidad, ¿no? Y es con el fin de rescatar lo que en un momento se tenía se tuvo olvidado, o lo que los gobiernos anteriores de pronto los dejaron un poco atrás, pero aquí estamos en la lucha para reconocer que somos identidad cultural, y ustedes, que más que todo nos representan, y acordémonos que nosotros también somos ustedes. Bueno, doctora, yo quisiera que habláramos acerca de cómo la comunicación es la esencia para sostener la comunicación de usted, o cómo la comunicación que hacen ustedes es la esencia para sostener la cultura y la identidad de los pueblos, ¿cierto? Entonces, la lengua materna en los territorios, ¿cómo se sostiene? Y sostiene esa cultura a pesar de los desconocimientos y la violencia que se presentan en las regiones donde están acentuados ustedes, y sumado a la despreocupación de los gobiernos anteriores, ¿sí? ¿Cómo se sostienen esas lenguas allá en esos territorios, doctora? Bueno, yo quiero, digamos, compartir con ustedes
qué es una lengua indígena y por supuesto también qué representa para los pueblos en el marco del pensamiento y la cultura una lengua. Y así un poco compartir también en dónde estamos ubicados las lenguas indígenas y las lenguas nativas de Colombia. Digamos que una lengua nativa constituye no solamente un mecanismo de comunicación, sino también precisamente esa expresión de los conocimientos tradicionales, ese legado cultural de todos estos elementos que nos permiten a nosotros mantener esa identidad viva, elementos en donde actualmente se desarrollan conocimientos de muchas etapas de la vida, muy antiguas, decimos nosotros, y por eso una lengua constituye un patrimonio cultural de la nación. La pérdida de una lengua puede constituirse realmente en una pérdida patrimonial para el país, porque en los códigos lingüísticos de las lenguas nativas existen muchos aspectos que podrían contribuir realmente al desarrollo sostenible, sobre todo del medio ambiente, la naturaleza, porque, digamos, hay unas categorías muy importantes que permiten realmente tener ese legado cultural. Ahora bien, las lenguas nativas han sido olvidadas por muchos años, mucho tiempo. Recordemos desde la época en que los misioneros prohibían hablar las lenguas nativas. En la época, estoy hablando en estas épocas de colonia, en la cual cuando se hizo la reducción de las comunidades indígenas, se crearon estos resguardos con una intención pues clara de que las lenguas se eliminaran. Entonces así tenemos muchas lenguas que se perdieron totalmente, que dejaron de ser habladas, dejaron de ser usadas, dejaron de ser desarrolladas y por supuesto eso menguó muchísimo este elemento cultural. Actualmente existen 65 lenguas de origen amerindio, o sea, indígenas. 65 lenguas que están ubicadas en todo el territorio nacional, 2 lenguas criollas de origen africano, una con base lingüística africana y con complementación en inglés, que es el creole de San Andrés Islas, y el ripalenque o palenquero, como le dicen, que también es base africana, pero que está ubicado en San Basilio de Palenque, Cartagena y algunas zonas urbanas del Caribe colombiano. Entonces, digamos que hay una riqueza lingüística todavía, pese a todo el tema de prohibición, digamos, de olvido de las lenguas nativas en Colombia. Ahora bien, antes de 1991, antes de la Constitución Política de Colombia, recordemos que Colombia tenía una constitución que decía que había una sola lengua, ¿cierto? El castellano. Y eso pues hacía muchísimo más difícil, digamos, la protección de las lenguas. Entonces, el proceso organizativo de los pueblos indígenas hizo que nos diéramos a la tarea desde los años 70 a generar todo un proceso educativo precisamente en donde se establecía como uno de los pilares fundamentales la lengua, la enseñanza y la protección de las lenguas. Por eso surgió en estos años la educación bilingüe, o sea, en 2 lenguas e intercultural, que hizo que el sistema educativo colombiano pues incluyera, digamos, un pensum, dentro del pensum, dentro del currículo, incluyera la enseñanza de las diferentes lenguas desde los años 70. Después del 91 pasó una cosa muy interesante. Allí los pueblos indígenas participamos y logramos que quedara un artículo muy importante que todavía aún no se ha desarrollado en su totalidad, y es el artículo 10 de la Constitución Política de Colombia, que establece que el castellano es la lengua oficial, pero las lenguas indígenas, las lenguas nativas, son oficiales en sus territorios. Eso es un avance muy importante,
porque a diferencia de la Constitución antigua que decía que solamente había una lengua, aquí ya se reconoce el patrimonio lingüístico existente. Entonces, digamos que son muchos elementos que hemos sido ganados, no solamente, digamos, a nivel normativo, sino que precisamente la lucha de los pueblos indígenas, la claridad con lo que los pueblos indígenas consideramos los proyectos de vida nuestros, hace que, pues, en la Constitución Política de Colombia quede claramente establecido. Digamos que así hemos ido protegiendo las lenguas, y con relación a su segunda pregunta con el sistema educativo, pues digamos que ese antecedente de haber generado en los años 60, 70, todo el tema del sistema educativo bilingüe intercultural, hace que la ley 115, ¿cierto? Exista todo un capítulo, el capítulo 3, en la que establece que efectivamente dentro del sistema educativo colombiano deben existir las instituciones educativas en las que se debe seguir enseñando las lenguas nativas de Colombia. En Colombia hay alrededor de 800 instituciones etnoeducativas, quiere decir que donde se enseña de la parte de, digamos, del currículo general, pero también se tiene la enseñanza del currículo de acuerdo a los calendarios, de acuerdo a las cosmovisiones y de acuerdo a los conceptos de los pueblos indígenas. Y esto también refuerza el tema de la enseñanza de la ley. Entonces, digamos que ahí estamos tratando de conservar, pero hay debilidades ahora todavía. Nos hemos dado cuenta que no basta con que exista dentro del sistema educativo la enseñanza de la lengua, porque este es uno de los espacios, ¿cierto? Nos falta fortalecer escenarios no tan convencionales, no tan formales educativos. Nos falta fortalecer los escenarios propios. Sí, doctora. Pues, doctora, te agradezco que el tiempo demasiado corto para hablar de algo tan importante y personalmente tan bonito, ¿cierto? Sobre todo nosotros en la parte educativa, que tenemos que rescatar todo esto. Y bueno, nos gustaría que en los próximos programas, pues también tenerte aquí, hacerte una invitación muy especial para que nos sigas actualizando acerca de lo que está pasando con nuestras raíces, con lo nuestro, porque es que nosotros no somos independientes. Y yo también, doctora, de verdad agradecerle, muy, muy bonito este espacio, porque es importante también resaltar que en la educación los estudiantes pues no conocen mucho sobre las lenguas maternas, ¿cierto? En los colegios hoy en día pues solamente se les imparta lo que es la educación normal, lo que es el español tradicional, y qué importante es que empecemos a conocer este tipo de lenguas maternas, conocerlas un poco más y poderlas llevar a las instituciones. Sería muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos. Y Rochi, doctora, y a partir de eso también pues incentivar a que conozcan nuestro propio territorio, a que conozcan las comunidades, ¿cierto? A que conozcan cómo son las vivencias allí y qué es lo que tenemos que rescatar en realidad. Doctora, le agradecemos su presencia y bueno, entonces en una próxima oportunidad la tenemos aquí nuevamente en el programa. Muchísimas gracias a ustedes y Pai Pai, Kayakama en lengua inga, es decir, hasta una próxima oportunidad. Gracias. Pai Pai, Pai Pai. Doctora, gracias. Que tengas una excelente día. Bueno, Rochi, entonces, algo muy interesante, ¿no? Seguimos con la representación de nosotras, las mujeres. Totalmente, sí. Seguimos con la representación de las mujeres en este espacio de encuentros pedagógicos. Ahora vamos con Encuentro con Malú. Martica. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo
Muy buenos días, Sergio. Me quedaste debiendo un video de inicio, pero bueno, les damos la bienvenida a este espacio de Malú. Estamos con las compañeras Jimena Palacio, abogada feminista de la Organización Social y Política Unidas para Avanzar y Colectivo Malú, integrante de las subdirectivas Control de Nariño y directiva del Comité Ejecutivo de la CUT Nariño, y con Alejandra Gutiérrez Flores, abogada sustanciadora de la Contraloría, delegada de Responsabilidad Fiscal, especialista en Derecho Público, perteneciente al colectivo Malú desde hace 4 años y también perteneciente a la organización sindical Ascontrol. Muy buenos días, Alejandra. Muy buenos días, Jimena. Buenos días. Muy buenos días con todas. Un muy fraternal saludo para ustedes y quienes nos escuchan en este momento. Buenos días, Heidi. Buenos días. Buenos días, Martica, Rocío. Muy buenos días, Heidi. Compañero de señas, Carlos. Bueno, dentro del movimiento sindical, las reivindicaciones más importantes en este momento son las de las mujeres, no solo en el entorno laboral, sino en la participación en la dirección de los sindicatos. Estamos viendo cómo cada vez las mujeres entran más a estos espacios sindicales y a los espacios de negociación. Entonces, Jimena, quisiera preguntarte en este respecto a ustedes como representantes de Ascontrol, ¿cómo hicieron para que se reivindicara esta participación y el reconocimiento de las mujeres en los espacios democráticos del sindicalismo y cómo ha sido este proceso en las mesas de negociación? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Primero quisiera hacer un referente a la participación de las mujeres tanto en el mercado laboral, en los sindicatos y en las directivas de los mismos. Y es necesario evidenciar que todavía siguen existiendo grandes brechas de desigualdad, que entre otras, y una de las más importantes, obedecen a la pobreza de tiempo de las mujeres para participar en esos escenarios políticos, sindicales y en las relaciones laborales justas y decentes. Y esto se debe al trabajo de cuidado no remunerado, que en un 70% es asumido por las mujeres y por las niñas, teniendo dobles y triples jornadas de trabajo. Por una parte, las remuneradas y por otra parte, las de cuidado en sus hogares. También es importante y muy necesario hacer referencia a los asuntos de violencias y de acoso sexual a los cuales las mujeres se enfrentan a diario en sus trabajos. Parece que se desconectó Jimena. Bueno, vamos a Alejandra, si quieres complementar un poco esto. Sí. Jimena, regresaste. Te habías desconectado. Sí. Qué pena. Bueno, estaba haciendo referencia poco como a, digamos, como a los antecedentes tanto de la pobreza de tiempo que tienen las mujeres relacionado al trabajo de cuidado no remunerado, que les implica su participación tanto en las relaciones laborales justas y decentes, pero también en las relaciones, o más bien en la participación político-sindical. Y también hacía referencia a un asunto de violencia y acoso sexual a los cuales las mujeres se enfrentan a diario en sus trabajos y que estos deben dejar de normalizarse. En este sentido, es importante que estos asuntos se posicionen tanto en las relaciones laborales y en el sindicalismo a partir de su reconocimiento. Y es así que nuestra organización sindical Ascontrol, en la Asamblea de Constitución de pliego a negociar en este 2024, propusimos la inclusión de 4 ejes con enfoque de género. El primero relacionado con... Se nos fue Jimena. Bueno, Alejandra, otro aspecto muy importante que es y será referente para los pliegos de peticiones, no solo de Ascontrol, sino de en general, de los siguientes de los sindicatos en general, es lograr incluir estos apartados de género. ¿Cómo se dio este proceso de construcción y cómo se consolida estas solicitudes? Porque bueno, eso no es fácil tampoco mediar con los mismos compañeros del sindicato, ¿no? Para nada. Muy buenos días nuevamente para mis compañeras de panel, mi compañero.
Gracias, Heidi, por esta entrevista. Sí, la verdad es que la construcción, como decía Jimena, pues ha sido un proceso de bastante tiempo y no ha sido fácil, pero pues hemos tenido la oportunidad de encontrar personas muy receptivas en la organización sindical y con el apoyo de nuestra mentora Consuelo Ahumada desde Malú hemos encontrado también mucha receptividad y mucho apoyo, mucha pedagogía, mucha enseñanza, mucho aprendizaje. Y gracias a esto hemos podido construir un pliego que incluye ese enfoque diferencial y se ha construido a partir de experiencia de nuestros afiliados, con sesiones de diálogo, comunicaciones dirigidas a la administración. Se ha ido como construyendo ese capítulo de enfoque diferencial que estamos presentando a la administración. Los puntos que queremos pues como resaltar de este capítulo es participación de las mujeres y liderazgos, impulsando esos liderazgos femeninos en los órganos de dirección y decisión, quizás pretendiendo alcanzar la paridad en un organismo como es la Contraloría General, conformar de pronto una comisión de la mujer o una comisión con enfoque diferencial que esté conformada por trabajadores, por sindicatos y por supuesto por el nivel directivo de la entidad, que servirá como un espacio de concertación, de diálogo para la construcción y desarrollo de políticas públicas con enfoque diferencial. También dentro de este capítulo queremos resaltar la importancia de realizar diagnósticos, lograr que se lleven a cabo esos diagnósticos que implementen acciones como la revisión de actividades, de puestos de trabajo para mujeres embarazadas, implementar también acciones como el aumento de licencia en caso de hijos en condición o en situación de discapacidad, implementar una reducción de jornada laboral o de carga laboral para aquellas personas que sean cuidadoras, sean hombres o mujeres. También pretendemos en ese capítulo con enfoque diferencial promover una asignación económica adicional para los cuidadores con hijos en situación de discapacidad, implementar medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso sexual y el acoso laboral basados en género en las relaciones laborales. Como ven, es una serie de medidas que estamos proponiendo de este capítulo que, como les digo, se ha ido construyendo basado en esas vivencias de nuestros compañeros y compañeras de la Contraloría, de sus realidades, de esa realidad organizacional que tenemos específicamente en la Contraloría, lo cual ha sido pues un hito, como decía Jimena, porque realmente creo que no obstante convencionalmente existe la exigencia de realizar esa política pública con enfoque diferencial, en la mayoría de entidades públicas y privadas no se hace, entonces es algo demostrar, es algo que debemos sacar el pecho porque si se logra implementar esas políticas públicas dentro de las organizaciones, seguramente para la sociedad en general eso va a hacer que un cambio y por supuesto que va a resaltar en la garantía de derechos para todas las personas. Bueno, yo quiero agradecer mucho a Jimena Palacios y Alejandra Gutiérrez porque nos están dando un gran ejemplo desde el sindicalismo. Sé que son las primeras también que no había una mesa de negociación con tantas mujeres integrándola, entonces son de verdad un ejemplo para que nos ayuden a la construcción de los otros sindicatos. Bueno, muchas gracias a ustedes y los dejamos. Muchas gracias, Jimena. Sé que estás en el aeropuerto, estás corriendo también. Entonces, los dejamos con ¿Qué es Malú? En este video. Gracias. A ustedes, gracias. Gracias a ustedes. Sergio. El colectivo de Mujeres Malú es una organización social de carácter feminista,
defensora de los derechos humanos de las mujeres, cuya principal apuesta es contribuir al empoderamiento político de las mujeres en Colombia. Sus acciones estratégicas de fortalecimiento organizativo, incidencias, control político y difusión se desarrollan en escenarios locales, nacionales e internacionales. Vamos a seguir entonces en el espacio por los caminos de Sócrates. William Fernando Puentes es el asesor y Esperanza Díaz Gaitán, docentes de la SED. Entonces, bienvenidos en este espacio. Caminos de Sócrates. Texto: William Fernando Puentes González. Comenta: Claudia Esperanza Díaz Gaitán. Hola. Hoy en Por los Caminos de Sócrates nos encontramos con Pitágoras, el filósofo de los números. Pitágoras nació en Samos, una isla griega ubicada en el mar Egeo, hacia el año 569 a.C. Según Británica y la Enciclopedia de Historia Mundial, es difícil distinguir las enseñanzas de Pitágoras de las de sus discípulos, ya que lo que se sabe de Pitágoras procede de escritores posteriores que recopilaron fragmentos de su vida a partir de sus contemporáneos y alumnos. Una vez que Pitágoras es reconocido por su escuela y pensamiento, decidió abandonar la ciudad acompañado de sus mejores discípulos debido a la inmoralidad que la riqueza económica había traído a la isla. El destino de los pitagóricos fue la Magna Grecia, al sur de Italia, donde abrió nuevamente su escuela. Hablemos ahora del famoso teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que en cualquier triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los lados. Aunque Pitágoras demostró el teorema que lleva su nombre, no fue el único ni el primero en utilizarlo. Los hindúes, los egipcios y los babilonios ya lo utilizaban. Los primeros, por ejemplo, lo emplearon entre los años 800 y 600 a.C. para dibujar triángulos y trapecios considerados figuras nobles en las construcciones de templos y cementerios, entre otras obras. Además, el teorema se utilizó en la matemática, la geometría y actualmente en lo que conocemos como la trigonometría. En este mismo sentido se encuentran pruebas de que el teorema era conocido por los babilonios hacia el año 1800 a.C. El pensamiento filosófico y religioso de Pitágoras. Este filósofo sostuvo 4 teorías filosóficas. Primero, todas las cosas tienen alma y deben considerarse semejantes. Segundo, el alma migra a otros tipos de animales. Tercero, el alma es inmortal. Y cuarto, los mismos acontecimientos se repiten en ciclos sin que nada sea nuevo en sentido estricto. Pitágoras realizó una reelaboración de las nociones de cosmos y logos distinta a la ofrecida por los filósofos anteriores, ya que para los milesios cosmos es la existencia de un orden derivado de un principio material. Para los pitagóricos tal principio no era material sino formal. En la música los pitagóricos hicieron un descubrimiento fascinante. La belleza, que en principio se manifiesta en términos fenoménicos o sensibles, tiene su origen en una proporción matemática que podemos comprender intelectualmente. Por consiguiente, cosmos es el espacio donde se manifiesta belleza con proporciones matemáticas. Por tanto, el mundo está ordenado y es bello precisamente porque puede interpretarse desde las matemáticas. Los pitagóricos se convirtieron en una secta órfica iniciática que predicaba la idea de la salvación y de un más allá para el ser humano. Ellos defendían 2 procedimientos principales. En primer lugar, aceptaban el ascetismo religioso caracterizado por prácticas y prohibiciones morales como control estricto de la sexualidad y de la alimentación que pueden llevar a lograr esa salvación. En segundo lugar, el seguimiento de una moral conformada por mandamientos estrictos de cumplimiento obligatorio. Ahora hablemos de las curiosidades de Pitágoras. A él se le atribuye la teoría del significado funcional de los números en el mundo objetivo y en la música.
Él pensaba que los números son de gran importancia para comprender el mundo natural y estudió el papel de los números en la música. Otro descubrimiento que se le atribuye a Pitágoras es el teorema que lleva su nombre. No obstante, es probable que este y otros avances fueran desarrollados posteriormente por la escuela pitagórica. Esa creencia en la inmortalidad del alma y la reencarnación podrían ser los motivos que llevaron a Pitágoras a llevar un estilo de vida vegetariano con la premisa de no dañar a ningún otro ser vivo. Y ahora finalicemos con las frases célebres de Pitágoras. No seas ambicioso y tacaño, la justa medida es excelente en tales casos. No sabe hablar quien no sabe callar. No hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma. Economiza las lágrimas de vuestros hijos para que puedan más que una mujer y un amigo. Las fuerzas del cuerpo y del alma no toleran más. Y les regalo esta frase para que la practiquen. Más vale a un hombre tener la boca cerrada y que los demás le crean tonto que abrirla y que los demás se convenzan de que lo es. Hasta la próxima. Con las expectativas hacia el Congreso de la CUT el 28, 29 y 1 de marzo. Esto es algo muy relevante, Rochi, porque aquí pues se van ¿cómo se dice? Se van a proponer diferentes tesis que van a ser favorables para nosotros los educadores y para los trabajadores, Rochi. Sí, es muy importante tener en cuenta estas tesis y que nos cuenten un poquito más a fondo sobre ellas para poder informarnos todos los docentes y los demás trabajadores de Colombia, ¿no, Martica? Sí, Rochi. Por eso vamos a invitar a uno de los a varios representantes de los diferentes congresos de la CUT, de los que ellos harán presencia en ellos y pues de una u otra manera pues van a ser parte de la decisión, de las decisiones que se van a tomar allí en estos congresos. Invitamos a Cristian Rentería, delegado del Congreso de la CUT, a Delis Puerta Arellano, delegada al Congreso de la CUT, a Nancy Ramos, delegada al Congreso de la Mujer, y a Dairo Ernesto Herrera, delegado al Congreso de la CUT. Bueno, entonces aquí vemos conectado a Nancy Ramos. Nancy, buenos días. Muy buenos días, Nancy. Muy buenos días. Saludos desde Barranquilla, desde la CUT Atlántico y desde la docencia del Magisterio ADEA. Bueno, Nancy, entonces pues esperemos que poco a poco se van conectando. Bueno, llegó nuestro también compañero de Renovación Magisterial, Dairo, muy buenos días. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Bueno, mientras se conecta Cristian y Delis, pues entonces vamos a empezar con ustedes. Quisiéramos saber cuáles son las expectativas del Congreso de la CUT. Bueno, primero sí me gustaría primero que hiciéramos una introducción, ¿cierto? De qué es el Congreso, cuántos congresos, porque tengo entendido que es el Congreso de la Mujer, el Congreso de la Juventud, el Congreso Nacional, y bueno, y ahí, ¿qué expectativas se tienen? Y Martica, también contarle a la audiencia las fechas, como estas cositas que son importantes a tener en cuenta, si van a haber transmisiones virtuales o simplemente vamos a tener informes por parte de ellos. Ajá. Sí, entonces pues empezamos. Nancy, te escuchamos. Creo que tienes el micrófono apagado. Ya. Muy buenos días, un saludo muy especial, darle las gracias por la invitación a este importante espacio, Renovación Magisterial, donde pues hay un encuentro en todos los aspectos. Lo que a mí respecta y la invitación que tuve, agradeciéndole, es comentar acerca de las expectativas que se tienen en el Congreso. Actualmente soy dirigente de la CUT Atlántico, miembro de ella, y pues lógicamente asistiré al Congreso de la CUT, y paralelo a ella al Congreso de la Mujer y lógicamente se va a hacer el Congreso de la Juventud, espacios importantes para debatir, para analizar
la situación en cada uno de estos aspectos. En el caso de la mujer, estaré asistiendo pues, como mujer dirigente de la CUT Atlántico y como delegada de la DEA a ese gran espacio para, lógicamente, continuar analizando la situación de la mujer trabajadora y de la mujer en general en nuestro país. Paralelo a ella va a estar dándose el 26 y 27 el Congreso de la Juventud, que lógicamente también es un espacio para debatir la situación de los jóvenes trabajadores en el aspecto laboral y en la igualdad de género en oportunidades laborales y un trabajo decente, que es lo que hemos querido y hemos luchado por tantas décadas, porque haya una transformación en la contratación en el mercado laboral. Lógicamente que este Congreso está enmarcado en un ambiente diferente porque por primera vez en la historia de la lucha sindical estamos enfrentando pues lógicamente un gobierno alternativo, estamos con él defendiendo sus reformas sociales propuestas en el Congreso de la República y lógicamente en ese marco de ideas, tanto la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma a la educación, son ejes fundamentales y estructurales para que todos y todas las que vamos a asistir a ese Congreso llevemos propuestas, análisis, debates en torno a estos temas tan importantes. En cuanto al Congreso de la Mujer, llevo una ponencia referente a la participación política y sindical de las mujeres y lógicamente tenemos que debatir y analizar cómo está la participación de la mujer en estos espacios de decisión tan importantes, porque hemos analizado y hemos concluido que en las mesas de negociación está ausente la voz de la mujer. ¿Qué queremos? Que por reglamento, por estatuto, se logre la participación de la mujer en todos estos espacios de decisión. Y es así como, pues, lógicamente, se llevará, porque el Congreso de la Mujer va a ser deliberativo, se llevarán todas esas conclusiones que se hagan al Congreso Nacional para que, lógicamente, se logre, por lo menos en esta vez donde estamos con unas expectativas de cambios estructurales, no solamente en el país, sino a nivel sindical, se logre por lo menos la ley de cuotas o el 35% de mujeres en estos espacios de decisión en las juntas directivas. De tal manera que el sindicalismo democrático apunta hacia ello y ahí estamos como Renovación Magisterial, como PTC, uniendo nuestras voces para estos cambios estructurales que requiere el mundo laboral y el mundo social y político de nuestro país. Sí, Nancy. Entonces, importante por las reformas sociales, es una lucha que tenemos que seguir dando para que éstas se aprueben. Bueno, Dairo, te escuchamos. Sí, complementando lo que dice la compañera Nancy, pues yo voy en representación, obviamente, de los docentes y salí elegido al Congreso por Cundinamarca. Entonces, sí, es como hacer, generarse ese respaldo a las políticas del gobierno actual, dando a entender de que es un gobierno del pueblo, que no se puede comparar con lo que hemos tenido durante 212 años de gobiernos de derecha. Entonces, como también dar un respaldo a esas políticas que buscan esa igualdad, ese civilismo, otras cosas como el apoyo a las políticas internacionales en las cuales el gobierno ha estado inmerso en cuanto a las violencias en Palestina. Entonces es también como apoyar esas partes y que desde ACU salga un pronunciamiento en apoyo a estas políticas para rodear al gobierno, que siento personalmente que está solo en las luchas que está dando en cuanto a las reformas. Entonces es un momento en el Congreso de la CUT para generar ese apoyo que necesita el gobierno para que sigan adelante con esas políticas de las reformas que tanto necesitamos. El micrófono, Rocío.
Ay, discúlpame, ya. No sé si se conectaría Cristian Rentería para contarnos a nivel Bogotá. Bueno, pues parece que no. Entonces, muchísimas gracias por tenerlos en este espacio. Estaremos muy atentos a todo lo que ustedes nos cuenten acerca de este congreso y bueno, esperemos que se den las cosas como todos queremos, todos los trabajadores queremos un buen bienestar para que todos estemos muy, muy bien. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a ustedes, gracias. Gracias. Bueno, y ahora vamos con nuestro espacio, 50 años de la orientación escolar. Tenemos dos grandes invitados, Martica. Sí, tenemos entonces, bueno, nuevamente, buenos días, a David Pérez, docente orientador, investigador y consultor psicólogo de la Universidad Nacional y magíster en gestión educativa. Él tiene estudios en posgrado en estadística y en antropología social. Es orientador de la Secretaría de Educación del Distrito. Nuevamente, David, muy buenos días. Hola, hola, muy buenos días para todas, para todos. Y muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes. A nosotros también nos place tenerlos en el programa, David. No sé si Johnny está conectado. Como que no ha llegado. Entonces empecemos con David Roche. Listo, bueno, entonces una preguntita, David, muy interesante porque es importante celebrar los 50 años de la orientación escolar. Gracias, excelente pregunta porque justamente tiene que ver con la coyuntura de la que hablaban ahorita los compañeros sobre el Congreso. Es decir, es un contexto histórico muy, pero muy particular. Es la primera vez que tenemos un gobierno alternativo durante mucho tiempo. Estamos discutiendo una serie de reformas, estamos en una serie de transformaciones sociales a nivel jurídico, económico y pedagógico. Y justamente en este año estamos cumpliendo 50 años de la orientación en Colombia. Y la orientación nace hace 50 años justamente con ese sentido de transformación social, de transformación pedagógica. Nace en un contexto en el que se quiere mitigar un poco ese efecto como masivo de la educación y este efecto homogeneizador y volver a darle un poco de centro de pensamiento al sujeto, a la individualidad en la escuela. Y verlo además también no solo desde las competencias matemáticas, científicas, de lectoescritura, sino también en este tipo de competencias que me gusta llamar afectivas, este tipo de competencias ciudadanas o socioemocionales. Entonces es muy importante pensar que ya llevamos medio siglo en el que ya existe un cargo en las escuelas de un tipo de profesor que más que la matemática, más que el español, más que la ciencia, se viene preocupando por la socioafectividad, por el desarrollo del ser en su sentido más integral y por cómo esos seres se entienden a nosotros mismos y a los demás. Y además es un momento muy coyuntural, muy particular por la pandemia, que justamente cuando en el 2020 nos encerraron, estábamos en ese confinamiento que fue tan complicado, empezamos nuevamente a preguntarnos por las cosas más fundamentales de la vida, por las cosas más fundamentales de la escuela, de los procesos educativos. Nos dábamos cuenta que de pronto el lugar que le damos a nuestros trabajos, bueno, la prioridad que le damos a los trabajos frente a los espacios familiares estaba un poco mal planteada en la sociedad, que tendríamos que volver a poner a las familias en los primeros lugares, que la educación además tiene que prepararnos para lo que no nos podemos preparar, para ese tipo de cosas, para una pandemia, para el autocuidado, para una guerra, para un apocalipsis zombie, para lo que venga. Es decir, es que tendremos problemáticas cada vez más difíciles, cada vez más extrañas, y la educación tiene que también ayudarnos a aportar a eso, a afrontar lo desconocido.
afrontar lo que no estábamos preparados para afrontar. Y en ello la orientación juega un papel muy importante. Sí, David. Bueno, qué pena de interrumpirte, pero bueno, llegó la docente Judy Monroy de la institución educativa Gerardo Paredes, psicóloga de la UPTC de Tunja y magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. También está con nosotros Miguel Ángel Pardo Romero, ejecutivo de FECODE. Saludarlos, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, fraternales y y todos. Veo también que llegó Johnny. Un saludo para David, hombre, que hace rato no nos veíamos, y obviamente a nuestra maestra Judy, a Rocío, a Marta, a nuestro compañero Carlos en lenguaje de señas, aquí a discreción. Buenos días a todos. Gracias. Un saludo, Miguel. Buenos días, Johnny. Bueno, Rochi, ¿nos contestas en las preguntas, por favor? Sí, bueno, entonces vamos, no sé si Judy quiere con esta pregunta, ¿cómo consideras que ha sido la evolución, la percepción y el reconocimiento como docentes orientadores? ¿Cuáles han sido sus mayores logros a nivel, hasta ahora? Se nos fue Judy. Entonces, Johnny, cuéntanos tú entonces, mientras Judy vuelve y se conecta, ¿cuáles han sido tus mayores logros como orientador? Nuevamente un nuevo día a todos, la audiencia. Ha sido pues un caminar bastante largo. Gracias, Pablito. Día no solo de ubicación, sino también de lucha, de muchas luchas de compañeros y compañeras. Los avances pues han sido muchos. Yo creo que el primero es el reconocimiento del papel que tenemos en la escuela, de la importancia de nuestro trabajo y sobre todo digamos como la respuesta ante una necesidad que incluso desde la misma resolución que abrió las puertas en el 74 para que iniciara la educación escolar en el país, para que nos enteráramos como vemos como país que los chicos van más allá de la parte cognitiva, sino que también necesitan pues obviamente el desarrollo de su emocionalidad, de desarrollo integral como personas. Y creo que eso es algo muy importante, porque digamos mirar la educación más allá de lo académico, nosotros centrarnos en eso. Entonces la presencia del orientador pues ayuda a cambiar precisamente esa perspectiva, o sea, ayuda a pensar la educación desde una perspectiva pues dinámica, diferente, y que nos abre como unos nuevos caminos para entender la educación y sobre todo el concepto de formación. Sí, perdón que interrumpa, fundamental lo que nos señala Johnny en este momento, porque sí, muchas de las ganancias que hemos hecho los orientadores tienen que ver con la existencia misma de la orientación con Colombia y cómo a veces hemos venido posicionando estos contenidos socioafectivos, socioemocionales en las escuelas. Pensar que la escuela va mucho más allá de estos contenidos científicos, y hay muchas luchas, pero muchas luchas que tienen que ver con posicionar al orientador ya como cargo, como docente en su dignidad profesional, y ha sido una lucha muy inestable. Hemos ganado mucho y creo que nuestras ganancias, al menos en esta década en la que llevo trabajando como orientador, ha sido muy notoria con una lucha que dimos con Miguel Pardo. A propósito, nuevamente reitero las luchas con esto, porque en el paro del 2015 del 2017 se posicionó el docente orientador y pudimos tocar muchos de los temas que veníamos peleando durante años, como lo son el respeto a la jornada laboral y escolar del docente orientador, el respeto a nuestras funciones, y a señalar una lucha. Me encantaba la categoría conceptual que le da Miguel, las no funciones del orientador. Sí, hay muchas cosas que tienen que ver con no funciones del orientador, cosas que finalmente hacemos en las escuelas y no son nuestras competencias, y eso pues atraviesa además una serie de condiciones laborales, condiciones incluso de dignidad educativa que es supremamente importante atravesar. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Johnny, por tus análisis.
Yo creo que le corresponde a Judy o Johnny. Sí. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Bueno, me excuso porque tuve unos problemas técnicos para ingresar, pero ya estoy aquí. Sin embargo, perdí la pregunta que estamos debatiendo. Johnny, ¿vas a hacer preguntas? Johnny, tú de pronto tienes... Bien, estamos hablando, digamos, de la importancia acerca, digamos, de lo que ha sido el recorrido en cuanto a avances. Otra de las preguntas que tenemos acerca de los desafíos que en este momento tiene la orientación escolar. Y pues también queremos hablar acerca de, digamos, de lo significativo que ha sido el papel del orientador, pero también pues, de nuestra propia experiencia, digamos, un poco comenzar ya como profesionales y sobre todo como humanos que sentimos sentipensantes, como dicen algunos por ahí, cómo ha sido ese rol, esa experiencia en la orientación escolar. Entonces, chévere a la vida esa importancia de esa experiencia, de qué aspectos significativos ya uno pensar digamos, en qué me motiva a ser orientador, a levantarme cada día, a enfrentar las circunstancias de mi colegio y de mi institución, y a partir de ahí también hacernos una idea de qué es ser orientador, ¿vale? Entonces, no sé si Judy, David, Bueno, no, pues yo empezaría por decir que cuando yo estudié en mi colegio a finales de los 90, era un colegio muy grande, era un INEM, y por ejemplo éramos 11 grados 11 y solo había una orientadora para el colegio, ¿cierto? Esta profe no hacía las mismas funciones que tenemos ahora, que tengo yo ahora, ¿cierto? Era más como una asesora pedagógica, pero era una labor casi que, digamos, invisible. Solamente tuve la oportunidad de recibir un taller de ella. Y pues años después, cuando yo empiezo a trabajar con el magisterio y veo cómo es el ejercicio de la orientadora escolar dentro de los colegios y veo que hay muchísimas más, a mí me parece que ya hay una evolución importante en términos de la importancia de qué hace un orientador dentro del colegio, ¿cierto? Yo llevo 10 años trabajando con la Secretaría de Educación y creo que entré en un momento donde ya he disfrutado de muchas garantías que entiendo generaciones anteriores han venido luchando por ellas. Aún hay mucho por hacer, pero trabajo en un colegio donde tengo la oportunidad de ejercer mi labor con algunas dificultades, pero tengo un rector que en algún momento fue orientador. Entonces, él es una persona que entiende el ejercicio, que nos da siempre un respeto a la labor, a diferencia de otros compañeros que escucho que tienen dificultades para la participación o una sobrecarga de funciones. Se te fue el sonido, Judy. Quedó congelada. Sí, se ve congelada. Debe haber alguna falla técnica. Bueno. David, si quieres, ya que se le cayó la conexión. Sí, tengo la punta de la lengua una cosa mientras escuchaba a Judy, porque justamente tiene que ver con este contexto histórico y estos desafíos que estamos enfrentando. Es necesario pues no bajar la guardia y seguir peleando por lo que venimos peleando, por venir posicionando al docente orientador primero como un docente, es decir, como un elemento pedagógico en la sociedad, que no es un psicólogo clínico en el colegio, no es un administrativo, no es tampoco un directivo docente, no, es un docente, es un profe de carácter pedagógico y en eso debe concentrar sus herramientas. Y hay muchas luchas que tenemos que estar posicionando en este momento, en este año, en esta actualidad, y la principal es esa, el parámetro, la cantidad de orientadores que tenemos
para los colegios, para las comunidades. Me parece supremamente importante invitarlos a todos a buscar doblar la planta de orientadores, buscar algo que desde que nace la orientación, hace 50 años, la resolución dice que deberá haber un orientador para 250 estudiantes. Eso nunca se ha cumplido. Nunca se ha cumplido y tenemos compañeros aquí en Bogotá con 450, 600, 700, y he conocido casos de personas con 1.200 estudiantes a cargo en Bogotá. Y en Cundinamarca ni se diga. Vemos compañeros con 3.000, 4.000 estudiantes a cargo, pero qué procesos, qué seguimiento, qué individualización va a haber ahí. Prácticamente ninguna. Es necesario entonces que la ley se cumpla y a la luz de la celebración de los 50 años de la orientación, señalar que necesitamos un orientador para 250 estudiantes y seguir además en algunas cosas que ya habíamos ganado en esta época, pero que este año, por la particularidad histórica y la administración local de nuestra institución, se están empezando como a ver vulneradas en cuanto a lo que tiene que ver con los horarios, con las funciones y las no funciones que señalábamos hace un momento, y con lo que tiene que ver con los espacios de participación, tanto en el sistema de participaciones, las mesas locales, la mesa distrital de orientación, los consejos consultivos, y tanto en los espacios distritales, en los espacios sindicales. Estamos viendo que se está viendo vulnerada la participación de los compañeros y compañeras que quieren trabajar por la orientación en términos teóricos, en términos históricos, que quieren dar un paso más allá de su institución, de sus comunidades escolares. Y lo que vemos es de parte de ciertos personajes en particular, unos frenos a estos derechos de participación de los orientadores, de los compañeros y compañeras en general que quieren participar en un espacio sindical o en un espacio de participación, ¿no? En una mesa local, en una mesa estamental. Entonces es supremamente importante, muchachos, muchachas, no bajar la guardia, seguir investigando, seguir valorando las ganancias, valorando lo que ya hemos tenido y hacerlo respetar. Y bajo el respeto de lo que ya se ha ganado, bajo estas ganancias, bajo estos celos, seguir avanzando hacia una sociedad mucho más justa, mucho más centrada en el ser, mucho menos centrada en el afán productivo y explotador, sino en una sociedad que nos ayude a gestionarnos a nosotros mismos y a ser más empáticos con las otras personas. Creo que bien, vamos a retomar acá, pues, Martica de nos quedó sin internet para poder continuar con la charla. Le agradecemos a David, a Judy, que ahorita le damos la palabra. Johnny, vamos a pasar con Miguel Ángel Pardo Romero, que lo tenemos tan invitado ya a este conversatorio con usted, y vamos a dar unos minuticos para cerrar, para poder continuar con el programa. Bueno, gracias, Jairo. Un saludo a todos y todas nuevamente, un abrazo vital, fraternal y pedagógico, y en primer lugar un reconocimiento a las docentes orientadoras, las docentes orientadoras de todo el país, porque pues por su contribución al cuidado y al restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y jóvenes, que digamos es la más importante de sus funciones, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues un reconocimiento también a esa defensa del carácter profesional de la docencia orientadora, pues que pretendió ser abolida con el decreto 1850 del 2002, y que en este momento, gracias a las batallas de los docentes orientadores, de las docentes orientadoras y por supuesto de las filiales de la Federación FECODE, la mantenemos a flote. Señalar que para nosotros no solamente son los 50 años del servicio de orientación escolar con la resolución del 26 de febrero del 74, sino que en abril posterior se logra establecer que la relación debe ser de un docente orientador por 250 estudiantes, y este es un punto de referencia histórico que estamos en la batalla por restituirlo. Y hoy en las discusiones que está haciendo la Federación
en materia de reforma del sistema laboral de participaciones, en el tema de la modificación favorable de los parámetros. Este es el punto de referencia que va en la parte correspondiente del proyecto de ley de reforma del proyecto de legislativo de reforma estatutaria, igual en el proyecto de estatuto docente que la Federación ha planteado. Decirles que de acuerdo con el gobierno, el próximo 15 días el gobierno debe presentar una propuesta de modificación del decreto 1850 del 2002, donde para nosotros este punto es absolutamente vital, porque pese a la directiva 02 del 2018, es muy importante que quede claro el tema de la jornada laboral en primer lugar, pero sobre todo que quede claro que debe ser ejercida por profesionales, porque el 1850 quiso establecer que como los maestros y maestras de Colombia éramos docentes, todos podíamos orientar, no se requería de la docencia de orientación. Por eso fue otra batalla restablecer los concursos docentes, que en este sentido estamos en este momento planteando. Entonces creo que hay una serie de asuntos en la mesa de implementación de acuerdos FECO de gobierno. Hoy hay 4 puntos. Dos de ellos tienen que ver con inclusión. En el programa de inclusión se defiende la presencia de los docentes orientadores y los docentes orientadores, y hemos pedido por supuesto la revisión del Plan Nacional de Orientación Escolar, que fue producido sin consulta con la Federación, y también del Manual de Funciones, donde pues incluyeron una serie de no funciones, como lo hemos señalado, las legalizaron, entre las cuales están incluso las de carácter administrativo. Y en ese orden de ideas también entender que las funciones de los maestros y maestras son docentes orientadores, son demasiadas, pero que debe ser los gobiernos escolares que cada año prioricen de las 100 o 200 que ya hay en diferentes normas, debe priorizar en 5 o 10 para que en la institución se concentre allí y priorice unas funciones que contribuyan a la realidad y el contexto de la comunidad del propio colegio. Un reconocimiento a todos y todas, un reconocimiento a la batalla que dimos especialmente en Bogotá, donde logramos mantener y aumentar el número de orientadores con un acuerdo con Abel Rodríguez, con el tema del número de maestros y maestras, así se fuera por carácter provisional, y luego con establecer los concursos. Entonces, abrazo a todos y estamos aquí pendientes para seguir en esta batalla. No sé si yo le quisiera o yo voy a hacer algún cierre. Hacer un cierre y luego David luego termino, ¿vale? Dale, Judy. Bueno, si no, pues gracias, Johnny, por la invitación y por tenernos presentes a los orientadores en esta lucha del sindicato. Y 50 años no se cumplen todos los días, entonces felicitaciones a todos los compañeros y compañeras orientadoras. Gracias. Bien, me uno a los agradecimientos por este espacio que también construye política, a los compañeros que nos han acompañado aquí en unas batallas que hemos dado fuertes, hombro a hombro, a Miguel, Johnny, muy chévere vernos, reencontrarnos en estos espacios, y a invitarlos a celebrar. Es cierto, 50 años no se cumple todos los días, entonces celebremos que existimos como docentes orientadores, y la mejor manera de celebrar pues es seguir luchando. Entonces invitarlos a considerar todas estas temáticas, todas estas teorías, es seguir escribiendo, seguir investigando, seguir acompañándonos en las calles, seguir haciendo respetar lo que ya hemos ganado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Joey y David. Un abrazo fraternal desde aquí, también para todos los que nos están escuchando y viendo. Por último, decir que la orientación escolar pues es una lucha por la vida, ¿no? Y lo otro pues también que estamos en esa brega para que la orientación no solo sea reconocida como un servicio, digamos, así fue el punto de partida con la resolución 1084, sino ya estamos hablando de que sea reconocida como un derecho de los estudiantes que lo necesitan, y creo que esta sociedad también nos necesita, y obviamente a todos los compañeros y compañeras educadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias totales por acompañarnos en nuestras instituciones.
De verdad que son un apoyo muy grande. Muchísimas gracias. Bueno, invitar a las próximas conversaciones a compañeros y compañeras que quieran de otras regiones del país a participar del tema de la docencia orientadora en varias regiones del país y aspiramos que el decreto de salarios, sí salga con el reconocimiento de las horas extras de los maestros docentes orientadores. Muy bien, bueno, vamos, bueno, la guerra en Colombia ha sido patrimonio de la burguesía para defender sus robos y tenemos aquí a Jairo Castro que nos va a hablar sobre este interesante tema. Jairo. Rochi, gracias. No va el video, sino que estaba pendiente porque Martica nos ha quedado sin internet. Sí, eso es todo. Entonces vamos con la nota del director. Seguimos con nuestra nota del director, Jairo Castro Ballesteros. Muy buenas noches al Magisterio, a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial, al programa Encuentros Pedagógicos. Un saludo también a los que nos escuchan en el exterior por nuestras redes. Hoy la nota del director se intitula La guerra en Colombia ha sido patrimonio de la burguesía para defender sus robos. La comodidad y riqueza de la oligarquía nunca ha sido en base a su trabajo y producción. Siempre ha sido acumulada desde la esclavitud, la guerra, la muerte por parte de la población empobrecida, que durante siglos está sometida a los vejámenes de esas clases fascistas, que cuando ven amenazados sus intereses económicos y comunidad, incitan a la guerra, convenciendo a otros pobres, esclavos humillados que en el nombre de Dios los deben defender de los comunistas ateos que convertirán el país en un infierno. Ellos, los pobres, son los llamados a defender el paraíso. Lo que no saben aquellos hombres y mujeres que padecen el hambre es que el paraíso que deben defender es el de sus amos, que como Mesías disponen de la vida de sus hijos e hijas para salvaguardar sus riquezas y comodidad en la que viven. Esta atrocidad no solo es una práctica que se ejerce en Colombia, es una doctrina practicada por el imperialismo, en especial de las últimas décadas, Estados Unidos. Y como lo devela Susan Minton Bedoes, redactora jefa de The Economics, que dice: para ser clara, ayudar a Ucrania a darle dinero a Ucrania es la forma más barata posible para que Estados Unidos mejore su seguridad. La lucha la está llevando a cabo los ucranianos. Ellos son los que están siendo asesinados. Estados Unidos y Europa les suministran las armas y al hacerlo estamos empujando a Putin a retroceder. Esta es una declaración emitida por RT en el espacio Actualidad RT. Esa es parte de la realidad de lo que hacen los líderes del Centro Democrático, del Partido Liberal, del Partido Conservador, el Partido de la U, de Cambio Radical. La acumulación de riqueza de estos líderes no ha sido producto del trabajo de sus familias, ha sido de la esclavización en el feudalismo, en los cañaverales del Cauca, por ejemplo, de la familia Valencia. Los Santos en las zonas cafeteras, en la industria y en la banca, los Sarmiento Angulo, los Ardila Lule, explotando a sus trabajadores con salarios que no alcanzan para alimentarse. Pero no satisfechos con la explotación de campesinos y trabajadores, se dieron también a la tarea de robarse el fisco. Las entrañas de la oligarquía, las arcas de esas clases fascistas están llenas de robo de la plata de los impuestos que pagan los colombianos. La contratación, el engendro maligno de la codicia de esos ricos emergentes aliados a las mafias del narcotráfico, de los que les arrebatan las tierras a los campesinos. Esas arcas están también llenas de sangre por la violencia que se inventan para defender sus delitos y no perder la opulencia en que viven. La oligarquía colombiana hace lo mismo que los gringos. Hacen que se maten entre los pobres para defender sus riquezas por unas migajas. La estrategia es la misma. Llaman a sus huestes, hombres y mujeres trabajadoras, pobres adoctrinados, que se organicen como grupos de autodefensa para ir a la guerra civil. Lo hace el bisnieto de Eduardo Santos,
el esclavista de los trabajadores del café y el promotor de la violencia de los años 50 en Colombia, el autor intelectual del bloque Capital con Carlos Castaño. Con este bloque se arreció la violencia en Bogotá y la desaparición de militantes de la UP o activistas de derechos humanos como el asesinato de Jaime Garzón. Esto lo está diciendo el señor Francisco Santos, alias Pachito. Qué coincidencia, otro Pacho malo. Es quien llama a una guerra civil, a que se armen y se maten entre los pobres para que defiendan el cetro inmoral de la oligarquía fascista colombiana en manos del uribismo. Mientras tanto, el gobierno del cambio habla de la paz, por eso persiste en los diálogos con el ELN, por eso se empeña en que los acuerdos con la FARC se cumplan. Sabe el gobierno que para una paz total a los trabajadores hay que darles buenos salarios, que se les reconozca su trabajo extra. Para la paz se necesita que los trabajadores y trabajadoras sean atendidos en las clínicas y hospitales, que sus familias tengan asistencia médica, que los hijos de los trabajadores tanto de la ciudad como del campo puedan estudiar. El gobierno del cambio habla de que la corrupción acabe para que esa plata de los impuestos no se pierda en las fincas de los corruptos y regrese a la población colombiana, para que las cosechas de los campesinos puedan llegar a la ciudad, para que el hambre desaparezca, para que la paz total sea una realidad, no a la guerra, no al golpe violento ni blando, todos por la paz total y la justicia social en Colombia. Ucrania es la muestra del salvajismo fascista de Estados Unidos para ostentar el poder en el mundo, como lo hace el Centro Democrático en Colombia, enviar a los pobres a que se maten para que ellos no enfrenten la justicia por sus delitos y seguir viviendo de la esclavitud y de la corrupción. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Bueno, continuamos con Informe de Capital. Informe Capital, la actualidad del Magisterio bogotano. Buenos días, Andrés Ballén. Tenemos, como siempre, en este espacio habitual, para que nos cuentes cómo vamos con nuestra actualidad a nivel del magisterio. Hola, Rocío, muy buenos días. Muy buenos días al magisterio bogotano y a todas las personas que a lo largo y ancho del país e incluso desde otras latitudes nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Un abrazo y un reconocimiento amplio al equipo que hace posible este gran espacio. Bueno, tenemos mucho de qué hablar. Entonces, para comenzar, pues, debo caracterizar la situación en Bogotá como de una emergencia educativa grave y de un profundo conflicto laboral entre la Secretaría de Educación y el Magisterio. Comienzo con lo siguiente. En la semana que terminó, el 19 de febrero, tuvimos una mesa de trabajo con la Secretaría de Educación para tratar temas laborales. Allí, con talento humano y con oficina de personal, trabajamos sobre los temas de los docentes sin asignación académica, a quienes se les solucionó la situación en muchos casos. Esto lo encuentran, todo esto que voy a decir sobre el 19 lo encuentran en un informe publicado en la página web de la ADE. Esos informes por escrito son muy importantes. Hablamos entonces de los docentes sin asignación académica, de los compañeros y compañeras de retén social, de los elegibles que ya tuvieron el jueves pasado una audiencia donde ubicaron a más de 150, los docentes desvinculados con ocasión del concurso y la valoración de antecedentes que se logró, la antigüedad acumulada, unas orientaciones sobre los docentes en periodo de prueba, de quienes por supuesto no nos hemos olvidado, a quienes cobijamos y quienes hemos estado orientando sobre la evaluación de periodo de prueba. Eso también lo pueden consultar en la página de la ADE.
Entonces, de esa mesa se desprenden varias tareas, pero también salimos con una preocupación amplia que, repito, nos permite decir que estamos en emergencia educativa. El 20 de febrero tuvimos Asamblea General de Delegados y Delegadas. El tema principal era el pliego de peticiones 2024. Los pliegos de peticiones son instrumentos muy importantes para la lucha y para la reivindicación de derechos de los trabajadores y trabajadoras, en nuestro caso, del sector educación. Allí hablamos de política educativa, hay que consultar, apropiarse ese pliego. La discusión estuvo muy nutrida, muy rica, es un pliego que se construyó de una forma participativa, amplia. Se consultó, no solamente traemos un acumulado de todas las demandas de las comunidades educativas de hace unos años acá, sino que preguntamos a través de medios virtuales a los maestros y maestras de las localidades, se preguntó a los comités sindicales de las localidades, a la Asamblea General de Delegados, hicimos nuestra tarea también aportando a los integrantes de la Junta Directiva. Este pliego de peticiones fue analizado, debatido y, sobre todo, y muy importante, se aprobó por unanimidad. De 112 personas presentes en esa Asamblea de Delegados y Delegadas en el momento de la votación, ni uno votó en contra. Entonces, es un hecho que demuestra la unidad de acción de esta organización sindical. Es un pliego bastante robusto, tiene 3 ejes fundamentales. El central tiene que ver con con la financiación y defensa de lo público. Y claro, también es central la dignificación de la profesión docente. Ambas cosas son bien importantes. Hablamos de política educativa. El pliego lo van a encontrar también cargado en la página web de la ADE. Y por supuesto hablamos de quiénes serían integrantes de la comisión negociadora. La comisión negociadora que va a trabajar frente a la administración distrital defendiendo el pliego, porque es bien importante, es una función de la Asamblea General de Delegados defender el pliego. Y defender el pliego es deber también de quienes integran esa comisión negociadora. Entonces se votó que la comisión negociadora será integrada por quienes de la Junta Directiva firmen y se comprometan a defender el pliego. Uno no puede defender aquello en lo que no cree. Eso es una contradicción plena. Entonces, esas son las dos cuestiones de la Asamblea General de Delegados. Tuvimos también el 21 la visita de una delegación de la ADE al Consejo de Bogotá. Hubo un hecho importante que fue la instalación de la bancada por la educación. Está integrada por 6 concejales de distintas vertientes. Nos fuimos invitados como organización por un par de compañeras concejalas del Pacto Histórico. Y allí presentamos nuestras preocupaciones sobre los desajustes tan duros que están ocurriendo en educación en Bogotá relativos a las plantas de personal. ¿Sí? En este momento, en más de 300 sedes de todo el distrito faltan maestros, faltan directivos, coordinadores, falta personal administrativo. Y eso contrasta con el discurso de la calidad de la educación que de entrada pregona la administración distrital y la nueva Secretaría de Educación. Hay una situación que ya pasa de un presunto desorden administrativo a una acción sistemática y deliberada, por ejemplo, con que falta matrícula en varias partes, pero a la vez hay mucha gente pidiendo cupo. Entonces, se están cerrando las jornadas tarde. Bueno, eso para dar un pequeño ejemplo, pero en términos generales hablamos de infraestructura. Hay mucha deficiencia en muchas partes en la infraestructura, hablamos de las deficiencias de la jornada única, hablamos de el PAE tan deficiente también que lo hemos denunciado, ese cansancio. Hablamos del tema de la seguridad, el deterioro de los ambientes escolares que requieren mucha gente. Entonces, fíjense este despropósito de estar sacando gente de los colegios, o más bien hay colegios donde no llegan, tenemos más de 5.000 personas queriendo trabajar, que no tienen cómo llevar la alimentación a casa, y la Secretaría de Educación pues no avanza en ese sentido. Entonces, no pone el ojo en esa problemática para solucionarlo. Palabras más, palabras menos, con esta bancada por la educación hablamos acerca de la importancia de
cómo va a quedar la educación en el plan de desarrollo, de cómo se va a financiar y por supuesto vamos a tener un papel bien importante, no solamente la ADE, sino el magisterio, lo debemos tener en la elaboración de este plan de desarrollo. Entonces, con esa bancada por la educación, quedamos en el compromiso de seguir revisando el borrador del plan de desarrollo y de cómo va a quedar. Esta semana también, para seguir argumentando que estamos en crisis educativa, fuimos los días 19, 21, 22, 23 de febrero a las localidades a visitar los comités sindicales locales y las problemáticas comunes son exactamente las mismas. Hay pues de ahí sacamos la argumentación que presentamos en el Consejo y es que faltan maestros. Hay violencia, hay amenazas en los colegios contra maestros, todo lo que ya enuncié de infraestructura, de rutas, todas las graves problemáticas están de verdad exacerbadas en las localidades. Entonces, estamos construyendo toda una estrategia para mirar cómo ayudar en esas situaciones. Pero esto contrasta, repito, con ahora el decreto 062 de austeridad fiscal, que nos preocupa sobremanera la financiación. Andrés, muy buenos días. Hola Jairo, buenos días. Qué pena entrarle así, interrumpirle, pero es que nos quedan apenas unos minuticos para darle la palabra a Fabio y luego a Miguel. Claro, que sí. tenemos dos temas. Cierro con lo siguiente. Invitarles a que acompañemos a la organización sindical ADE el 28 a radicar el pliego de peticiones. Es importantísimo. Apropiémonos del documento, vamos a radicarlo, acompañen a la ADE y ese es un punto en el que pedimos garantías. Uno de los puntos es las garantías sindicales. Vamos a participar en el Congreso de la CUT, pero estamos viendo restringida la participación por parte de la Secretaría de Educación. Entonces, les agradezco muchísimo, Rocío, a todo el equipo de Encuentros Pedagógicos y seguimos informando. Muchísimas gracias, Andrés. Vamos entonces ahora con el movimiento obrero. Tenemos a Fabio Arias, presidente de la CUP, Central Unitaria de Trabajadores. Encuentro con los trabajadores. Novedades del movimiento obrero y la movilización social. Muy buenos días, Fabio. Buenos días. Rocío, buenos días. Muy amable por la invitación. Un saludo a todos los maestros y maestras que están conectados aquí a Encuentros Pedagógicos. Y bueno, lo obligatorio es decir cuáles son los desafíos que tienen los congresos de la Central Unitaria de Trabajadores que se van a realizar durante toda la semana entrante, del 26 de febrero al 1 de marzo. Cada 4 años se realizan los congresos. En esta oportunidad vamos a completar el 7º de la mujer trabajadora, el 4º de la juventud trabajadora, que son 2 poblaciones muy importantes para cualquier organización social y muy especialmente para el sindicalismo, y el 8º Congreso Ordinario de la Central Unitaria de Trabajadores. Entonces, estos congresos pues, van a contar con una instalación pública el día martes 27 a las 5 de la tarde en el Teatro de Artes de Cafaña, aquí en Bogotá, en la Floresta. ¿Cuáles son los desafíos de estos congresos? Como se realizan cada 4 años, lo que vamos a definir entonces cuál es la política de la central para estos próximos 4 años que vienen. Y esa política está definida por la coyuntura que estamos viviendo. ¿Cuál es esa coyuntura? Pues que nosotros estamos respaldando a este gobierno, lleva 1 año y medio. Evidentemente, el acompañamiento que hemos hecho lo hemos hecho solamente desde el punto de vista de las declaraciones formales, sino que adicionalmente hemos estado en la calle acompañando varias de las circunstancias en que este gobierno se ha movido, tanto por el hecho de que la extrema derecha y un sector significativo del establecimiento neoliberal quiere separarlo del cargo por un mecanismo que se ha dado en denominar golpe de Estado blando, es decir, que lo separan de
la presidencia, al declararlo indigno, mediante una investigación en la comisión en la Cámara, un juicio político en el Senado de la República y posteriormente una decisión judicial de la Corte Suprema de Justicia. Ese es el mecanismo del golpe blando. Nosotros nos hemos opuesto a eso, especialmente el día 8 de febrero de este año hicimos movilizaciones frente a las fiscalías porque entendemos que hay sectores institucionales del Estado, especialmente la Procuraduría y la Fiscalía, que en vez de desarrollar sus labores institucionales y competencias, hacen una ruptura institucional y se han declarado los jefes de la oposición política desde la vía institucional contra el gobierno de Gustavo Petro. Hoy la Corte Suprema no ha querido elegir la fiscal de la terna que le presentó hace 6 meses el gobierno de la República, el presidente de la República, Gustavo Petro. Obviamente hace demorar las cuestiones. Esta va a ser el desafío más significativo. Vamos a seguir respaldando a este gobierno, lo necesita además, porque no vamos a permitir nosotros este quiebre institucional. Si a alguien le interesa que esta democracia sea restringida, es a nosotros los trabajadores. Hemos recibido una violencia antisindical y en medio del conflicto armado nos ha ido tan mal que evidentemente no queremos que haya quiebres institucionales porque esto agudizaría con la presencia de la extrema derecha desde la presidencia de la República una situación mucho más calamitosa que con absoluta seguridad que la hemos vivido. Pero adicionalmente porque nos interesa que el programa de gobierno de la paz total y por tal motivo los diálogos tanto con las guerrillas como con los otros sectores ilegales armados verdaderamente avance en el país. Requerimos, así como se dice, eliminar la violencia política en Colombia e inclusive que el tema del narcotráfico pueda superarse de alguna manera fructífera. Y 2, pues tiene que ver con la justicia social en términos de las reformas sociales. La reforma a la salud, la reforma a la educación, la reforma laboral y la pensional. Todas reformas que tienen como propósito central recuperar derechos, especialmente los que hemos perdido en estos 33 años de los gobiernos neoliberales y proempresariales que antecedieron al de Petro. Será entonces, y este es el otro desafío significativo, la Central Unitaria de Trabajadores tiene que comprometerse con un plan de acción que pueda compartirlo con otras organizaciones sindicales y sociales y políticas para que todos en conjunto podamos confluir en un gran torrente masivo de movilización callejera. Así como se dice, notificar a la extrema derecha que el pueblo colombiano no va a permitir un quiebre institucional. Y segundo, que necesitamos que las reformas sociales sean aprobadas en el Congreso. No más marcha de parte de los congresistas vinculados a las oligarquías para oponerse a las reformas. Será esta movilización social la que así como se dice, convencerá de que deben aprobarse, puesto que este fue el mandato, no solamente con la cual elegimos al gobierno de Gustavo Petro, sino que también es el mandato del estallido social que este gobierno lo ha interpretado. Estos son los desafíos significativos de estos congresos de la Central Unitaria de Trabajadores y es el compromiso de la CUT de contribuir a las transformaciones, al cambio. Los trabajadores vinimos al mundo a cambiarlo, a transformarlo. Este mundo está lleno de injusticias y de inequidades y por tal motivo deben ser resueltas. Y la mejor forma en esta oportunidad es respaldando este proyecto transformador de cambio que tiene el presidente de la República y que encabeza Gustavo Petro. Buen día para todas y todos los maestros y las maestras y Encuentro Pedagógico. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Fabio. Y vamos para finalizar con encuentros con la comunidad educativa y el magisterio. Tenemos aquí a Miguel Ángel Pardo. Muy buenos días. Nunca perseguí la gloria. Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Movilización social por las reformas sociales y derechos.
Buenos días, Miguel. ¿Cómo Hola, vas? buenos días. Nuevamente, saludos vitales, fraternales periódicos, y muchas gracias por estar ahí hacer parte del equipo de presentación y conducción del programa Encuentros Periódicos. Bienvenida y muchas gracias por dedicarle tiempo de la familia a estas actividades propias de la solidaridad. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo a Carlos, gracias por nuestro trabajo como intérprete de lengua de señas, al magisterio y a la comunidad educativa de todo el país. Bueno, inicio haciendo obviamente nuevamente el reconocimiento a las docentes y docentes orientadores del país por su profunda labor, su dedicada labor en el cuidado y su contribución al restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y jóvenes. Hoy que se cumplen 50 años, el próximo 26 que se cumplen 50 años el establecimiento de la orientación escolar, y que en unos meses, en abril, la resolución que determinó una relación entre unos docentes orientadores y 250 estudiantes, relación que aspiramos a restablecer con la batalla que estamos desarrollando simultáneamente en la reforma del sistema de gobierno de participaciones, en la reforma, en el proyecto de estatuto docente y por supuesto en la reforma del decreto 1850 del 2002. Bueno, primer asunto. Segundo, queremos informar con orgullo también que en el día de hoy, coincidente con el tema de los 50 años de los docentes orientadores del país, hemos logrado iniciar una nueva etapa de comunicaciones de FECODE con radio visual, mucho más participación y comunicativa, y que fue una bella coincidencia que se hiciera con un panel y una presentación de los 50 años con docentes orientadores del comité de la ADE en Bogotá. Tercero, en plantear, muy importante lo que acaba de hacer el compañero Andrés Ballén, secretario general de la ADE. El tema de plantas de personal es un tema que en Colombia hoy es una prioridad, y la prioridad tiene que ser que frente a la situación de conflicto debido a una aplicación, digamos, de manera rígida de los parámetros, se desconoce el contexto de cada región, el contexto de cada escuela, de cada localidad y el contexto nacional, de que hoy, en cambio de estar persiguiendo, especialmente por las gobernaciones y las alcaldías que están en manos de la oposición, ¿sí?, estar persiguiendo a los docentes, tanto de planta en propiedad, obligándolos a traslados arbitrarios o someterlos a una humillante transhumancia para buscar dónde reubicarse, o desvinculando maestros de la planta de provisionales, hemos de decir que hoy ratificamos que el criterio debe ser una organización de las plantas de personal donde prioricen los criterios pedagógicos y los criterios de dignificación. Eso lo hicimos en una propuesta en enero del año pasado, desde Renovación, desde nuestra propuesta en la Federación Colombiana de Educadores, pero creemos que hoy es más urgente que nunca, y que tiene que obrarse es sobre la base, ante la crisis educativa, como lo ha planteado el compañero Ballén, debemos plantearnos una emergencia educativa donde podamos organizar las plantas con los criterios que hemos señalado y que hemos estado planteando acá. Creemos que este es un punto que buscaremos que en la reunión previa del comité ejecutivo que se realizará el próximo lunes, antes de ingresar a la reunión con la ministra de Educación, tengamos nosotros la posibilidad de plantear este tema, y creo que es fundamental. Yo estuve en el día de ayer en el pleno de presidentes de DUMAC en Magdalena, antes de ayer en la asamblea departamental, en la asamblea de los maestros y maestras de ADUCESAR, y es la misma situación en todas partes. Entonces, el caso de Bogotá es más desafortunado, porque teniendo Bogotá una serie de recursos propios, pues hoy lanza un plan de austeridad para que lo que viene haciendo Bogotá en favor de la niñez
los niños, niñas y jóvenes, garantizándoles maestros y maestras provisionales con recursos propios para atender la inclusión, la docencia orientadora, poder tener no aplicar los parámetros rígidos en educación rural, en educación de jóvenes y adultos, etcétera, tener el prejardín, pues hoy lanza un plan de austeridad que puede afectar las plantas y en buena hora esa constitución de la bancada en el Consejo de Bogotá sobre el tema de la educación para darle salida desde el punto de vista también, no solamente de la lucha del magisterio, sino la lucha que nos corresponde a nosotros. Queremos insistir que hay una serie de variables que obligan a tener en cuenta que hay una realidad y que el principio de la realidad, que es un principio del derecho universal, debe aplicarse a la situación actual sobre el tema de las plantas. Aquí hubo un confinamiento que tuvo efectos y estragos en los aprendizajes y en la salud mental. El mismo informe de la UNESCO ha planteado que el efecto de esos estragos es un rezago de 1 año y medio en materia de aprendizajes. Y sin embargo, se retornó, pese a las peticiones de FECODE, se retornó a la presencialidad sin ver la situación que tenía que observarse, como la que acabamos de mencionar. Nosotros entonces hemos propuesto una nueva organización curricular y escolar que permita que sobre la base de los diagnósticos que hagan los gobiernos escolares sobre los rezagos y las dificultades que hubo como efecto del confinamiento y la situación que ahora estamos viviendo, se puedan adelantar una serie de actividades pedagógicas como nivelaciones de aula, etcétera. Y en ese sentido se requieren de los maestros y maestras que están hoy en propiedad, que están hoy en provisionalidad y por supuesto los que ingresaron por concurso. Esta sola variable ameritaría declarar una emergencia educativa porque, repito, los mismos órganos como la UNESCO, etcétera, han dicho, bueno, hay que recuperar esos aprendizajes y con qué los vamos a recuperar. No eso puede ser sobre la base de declarar que sobran maestros, entre comillas, como se dice en el interior, a nivel nacional que se dice que se liberan maestros. Este es un punto de referencia que nosotros tenemos que tener, además de los otros puntos de referencia más antiguos, como era el tema de los efectos de la promoción automática y otros. Entonces, tenemos que hoy invitar a una reforma, a una declaración de emergencia educativa para organizar las plantas con criterios pedagógicos y académicos y con dignificación de la educación. Ahora bien, el gobierno en todo caso, andando simultáneamente en eso, que va a presentar en 15 días una modificación al decreto 1850, pero también nosotros hemos planteado un proceso de pausar esa jornada única para revisar que tenga las condiciones y no se sigan inventando, como dice aquí nuestro compañero Carlos Rodríguez, el 4x1, etcétera, una jornada única sin condiciones que ha creado más problemas y conflictos que la solución pedagógica, las actividades pedagógicas que nosotros hemos querido adelantar. Termino diciendo que el próximo lunes a las 10 de la mañana el Comité Ejecutivo se reunirá con la ministra de Educación para mirar este punto, si lo logramos agendar en la reunión del Comité Ejecutivo, como también el tema de garantizar que se cumple el cronograma de ascensos, el ajuste al modelo de salud que reduzca notablemente la intermediación y por supuesto también el tema de decretos de salarios que creemos que va a salir en estos días. Entonces digamos que hay varios temas y el tema de la reforma del Sistema Nacional de Participaciones. Llamamos a que todos y todas a que estemos atentos de los resultados de esta reunión con la ministra el próximo lunes. A todos y todas un feliz descanso de fin de semana, muy merecido por cierto. Muchas gracias, Miguel. Bueno, agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo Renovación Magisterial en Colombia, a nuestro director Jairo Castro Ballesteros, nuestro productor Sergio Camilo Castro y en lengua de señas a Carlos Chacón. No olviden que todos los sábados estamos en sintonía por Facebook de Renovación Magisterial. Desde las 8:30 hasta las 10, les hablo Rocío Porras, muchísimas gracias y que tengan un feliz fin de semana.
Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.